Fabio Ochoa Vázquez, conocido como Fabito, fue el menor de los 3 hermanos Ochoa, aquel poderoso clan que tuvo un peso fundamental dentro del cartel de Medellín. Nació el 2 de mayo de 1957 en Medellín, y aunque su historia no fue tan mediática como la de Pablo Escobar, su influencia y decisiones marcaron una época. Desde pequeño, Fabio creció rodeado de caballos, negocios familiares y amistades peligrosas. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era un reconocido criador equino y empresario. El joven heredó su pasión por los caballos, pero también aprendió a moverse entre las sombras de los negocios turbios que circulaban en los lujosos estaderos de su familia. Su carisma y simpatía lo hacían querido por todos. Era amable, educado y aparentemente inofensivo. Pero entre los visitantes frecuentes de aquel restaurante familiar, muchos eran contrabandistas y algunos de ellos vieron potencial en el muchacho. Fue así como, a través de sus amigos contrabandistas, Fabio obtuvo medio kilo de cocaína, algo que en aquella época era un auténtico tesoro. Decidió enviarlo a Estados Unidos oculto en el tacón de unos zapatos, con ayuda de un amigo que trabajaba en un crucero del Caribe. Aquel simple envío sería el inicio del imperio Ochoa en el negocio del narcotráfico internacional. A comienzos de los años 70, Fabio se fue a vivir a Estados Unidos aprovechando su visa de estudiante. Se instaló en Coral Gables, Florida, donde comenzó a trabajar con un distribuidor de confianza del cartel, Rafael Cardona Salazar, uno de los primeros en abrir rutas estables hacia Miami. Años más tarde, con la llegada de Max Momostin, un ingeniero norteamericano que terminó siendo parte clave del cartel, Fabio coordinaba envíos de cientos de kilos, que luego serían toneladas, hacia el país norteamericano. Max, en su libro El hombre que hizo llover coca, describe a Fabio como un hombre delgado, de voz suave y cabello castaño. A pesar de su apariencia tranquila, era temido y respetado por todos. A Fabio le decían Fabito, aunque no le gustaba el apodo, pues su padre era conocido como Fabio el Grande. Y aunque el apodo sonara cariñoso, Fabio tenía fama de ser implacable cuando se trataba de dinero o mercancía perdida. Con el paso del tiempo, Fabio se convirtió en una de las voces más influyentes del cartel de Medellín y en miembro activo del grupo conocido como los extraditables, quienes declararon la guerra al Estado colombiano con el lema: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Además, Fabio fue uno de los principales impulsores de un grupo paramilitar que surgió tras el secuestro de su hermana Marta Ochoa, un hecho que marcaría el inicio de la violencia política y privada entre el cartel y las guerrillas. Su implicación en diversos hechos violentos también lo conectó con la muerte del piloto Barry Seal, un informante de la DEA asesinado el 19 de febrero de 1986. Seal, que había colaborado con las autoridades, fue considerado un traidor. Y según varios testimonios, Fabio presionó personalmente para que se ejecutara la orden. A finales de los años 80, mientras la guerra entre el cartel y el Estado se intensificaba, Fabio ya era un hombre multimillonario, poderoso y perseguido. Pero con la llegada del presidente César Gaviria en 1990, las cosas cambiarían por completo. El nuevo gobierno lanzó un decreto que ofrecía una alternativa legal a los narcos: entregarse voluntariamente a cambio de beneficios judiciales. Y fue entonces cuando Fabio tomó una decisión que sorprendería a todos: escribirle una carta a su familia anunciando su entrega. Sin embargo, había un gran temor: ¿realmente el gobierno respetaría su palabra o lo extraditaría a Estados Unidos? Incluso dentro del cartel, su decisión causó molestia. Kiko Moncada, uno de los hombres de Escobar, le advirtió que si se entregaba, lo matarían por traicionar la causa de los extraditables. Pero a pesar de las amenazas, Fabio no cambió de opinión. El 24 de diciembre de 1990, cuando toda su familia se reunió para celebrar la Navidad, él decidió no asistir. Temía ser interceptado por el bloque de búsqueda. En su lugar, envió un mensajero con un aviso: no iré. Me reuniré con ustedes en la carretera que conduce a Caldas. Aquella noche, Fabio Ochoa se entregó a las autoridades.
Una de sus hermanas grabó todo en video para dejar constancia de que la entrega fue voluntaria. Antes de partir, Fabio le dijo a su familia una frase que aún se recuerda: siento la misma felicidad de entrar a la cárcel que puede sentir cualquier persona cuando la abandona. Tras su entrega en diciembre de 1990, Fabio Ochoa Vázquez fue recluido en una cárcel colombiana, cumpliendo una condena de 5 años y 9 meses. Durante ese tiempo, mantuvo una vida relativamente cómoda, tenía recursos, influencias y amigos en todas partes. A diferencia de otros capós, Fabio evadió la extradición gracias al decreto que él mismo aprovechó para entregarse. El 17 de septiembre de 1996 recuperó su libertad. Parecía el final de su historia criminal. Pero solo 3 años después, en octubre de 1999, el nombre de Fabio Ochoa volvió a aparecer en los titulares. Esta vez, no como un hombre rehabilitado, sino como el líder de una nueva red de narcotráfico internacional. Según las investigaciones de la DEA y la CIA, Fabio estaba implicado en una operación que había enviado más de 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 1997 y 1999. Las autoridades mexicanas lo vinculaban además con el Cartel del Milenio, una poderosa organización que operaba en casi todo el territorio azteca. Cuando la noticia se hizo pública, muchos creyeron que era un error. Después de todo, Fabio había salido libre por buen comportamiento y siempre aseguró que había dejado ese mundo atrás. Pero las pruebas decían otra cosa. Durante la investigación, los agentes descubrieron llamadas telefónicas interceptadas entre Fabio y un narcotraficante conocido como Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal. Ambos parecían coordinar cargamentos, envíos y pagos internacionales. Su relación era tan estrecha que se trataban como familia. Finalmente, Fabio fue capturado en agosto de 2001 y el entonces presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición a Estados Unidos, la cual se ejecutó el 8 de septiembre del mismo año. En territorio norteamericano, enfrentó cargos por conspiración, tráfico de cocaína y delincuencia organizada, siendo condenado a 30 años de prisión federal. La familia Ochoa, convencida de su inocencia, realizó una intensa campaña en Colombia, colocaron vallas, organizaron ruedas de prensa y repartieron volantes con un mensaje claro: Fabio Ochoa es inocente. Pero nada funcionó. Los jueces estadounidenses fueron tajantes: no merece compasión. Años más tarde, Fabio intentó obtener libertad anticipada por buena conducta, pero su solicitud fue rechazada. Hoy, sigue cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su historia refleja la caída de una generación entera de capós colombianos que pasaron de la opulencia al aislamiento absoluto. Un destino común en el mundo del narcotráfico: el poder se disuelve, el dinero desaparece y el final siempre llega. ¿Y tú, crees que Fabio Ochoa fue realmente culpable de volver al negocio o solo fue víctima de su apellido? Déjalo en los comentarios y no olvides seguirme para más historias reales del oscuro pasado del narcotráfico en Colombia.